Muy buenos días y gracias por venir. Each one of you is very significant, La presencia de cada uno es muy significativo. but the technology is also very significant También es muy significativa la tecnología, because this will take our discussion to other people who can actually help us revolutionize Paraguay. Porque esta tecnología nos va a poder diseminar el mensaje a otros para poder acelerar el proceso de utilización de la tecnología que viene. So, Third Education Revolution is the title of a book which is in English 751 pages. Así que la tercera revolución educativa es el nombre de un libro que ya salió en inglés de 750 páginas. About 30 of us wrote the book. Este libro ha sido recopilado por 30 diferentes autores. And that represents the fact that it is already a global movement. Y el hecho de que hay un libro por 30 diferentes autores de diferentes países muestra que ya se está convirtiendo en un movimiento global. The book has two powerful chapters on Latin America and Brazil. En este libro, 2 capítulos poderosos se tratan del tema de América Latina y Brasil. I've explained the heart of the proposal. Yo he explicado ya el núcleo, el corazón de esta propuesta, That the church will take education back from the state. que nuestro objetivo es volver a tomar control sobre la educación, control que hemos entregado al Estado. And education will be reintegrated with truth and character. Así que queremos reintegrar la educación con la verdad y con el carácter. Because the church is a community baptized with the spirit of truth. Porque la iglesia es la comunidad bautizada con el espíritu de la verdad. State is not an institution whose job is to seek truth and to teach truth. La función del Estado no es de buscar la verdad. It is church's responsibility to make sure that the image of Christ is being formed in each one of us. Es responsabilidad de la iglesia de asegurar de que Cristo sea formado en todos nosotros. So the character being changed is a ministry of the church. Así que el cambio del carácter del ser humano es rol de la iglesia. And the state can impart information and skills, technical skills. Sí, el Estado es capaz de diseminar información y también capacidades. And we've shared that if the church begins to use available technology, Y hemos hablado en estos días de que si la iglesia echa mano a la tecnología disponible, then the church can bring the cost of education down and make it available to everyone. entonces esa tecnología nos permite bajar el costo de la educación y hacerlo más disponible para todos. So last night we were discussing with the rector of the Evangelical University Anoche estábamos conversando con el director de la Universidad Evangélica. that they're starting a law college. Ellos están arrancando el próximo año una facultad de Derecho. So in a room like this you can have 50 students studying law. Así que en una aula como esta uno puede tener 50 alumnos de Derecho. But why not educate 500 students? Pero ¿por qué no At the same educar time. a 500 en vez de 50 nomás? In 50 churches, 10 students each meet and listen to the same professor. ¿Por qué no hacemos de que en 50 diferentes iglesias locales hay 10 alumnos cada uno escuchando al mismo profesor? And the technical people make it possible that a very good professor is teaching, but that teaching is available to 50 churches, each with 10 students. Así que la tecnología ya lo hace posible de que en cada uno de estos lugares regionales se llegue este mensaje y que las personas cerca de su casa ya pueden asistir a clase. Then students don't have to pay very high fees because they don't have to pay for building,
They don't have to pay for professors. El costo de la educación se baja mucho porque no tienen que estar pagando el alquiler del lugar y el costo de mantener los edificios universitarios y los sueldos de los profesores. But if you have a very good professor teaching a subject, Pero si tienes un muy buen profesor enseñando una materia, that curriculum, if it is online in a metaverse, can be available to Peru, to Bolivia, to Panama. así que si tenés esta buena hora cátedra puesta en línea, por decir, en metaverso, entonces está disponible para Panamá, Perú, donde sea. So you will charge students less, but you will pay the professor much more because you are actually making more money. Así que se puede bajar mucho la cuota, la mensualidad, y sin embargo, ya que este material está llegando a tantos más alumnos, igual con este dinero se puede pagar buen sueldo al profesor. Oh, the government of Peru will not accept a law degree from Paraguay. Y nosotros comenzamos pensando en las objeciones. Bueno, en Perú no se va a aceptar o convalidar un título de derecho estudiado en Paraguay. That's true. Eso es cierto. But let's have a law college accredited in Peru, but the professor is here in Paraguay. If he's good in his subject, then what's the problem with the same students in Peru who are enrolled in a Peru law college but using the same curriculum? Claro. ¿Qué problema hay de que un profesor de alto calibre enseñe la materia que se escuche en Perú y que una universidad peruana convalide y reconozca como válida la enseñanza de un paraguayo? Oh, the difficulty is that our politicians are too dumb and our bureaucrats are too difficult. Los burocráticos y los políticos a veces no tienen la visión para poder decir sí a esta iniciativa. That may be true. Y eso es capaz que sea verdad. But that's the job of a revolutionary, to change minds. Y esto es pues la función de un revolucionario, de ir cambiando la mente de las personas. Why do you have to make it difficult for a poor child to study law? ¿Por qué se le hace tan difícil a un niño pobre estudiar derecho? At the very end, we also talked another subject with the rector. También anoche hablamos de otro tema, That we develop a 4-year course, entonces queremos desarrollar un plan de estudio de 4 años, a BS in healthcare. por ejemplo, una bachiller de ciencias en cuidado de salud. So, a 4-year program Así que un programa de 4 años, in which a student goes through the Bible. así que durante este programa de 4 años el alumno también estudia la Biblia, Reading the Bible as a worldview which is applied. So it's applied theology. así que su lectura de la Biblia va a ser una teología aplicada al mundo de la salud. Student is studying what is life, Entonces, este alumno estudia qué significa vida, what is sickness, qué significa enfermedad, what is death, qué significa muerte, what is grief, qué significa luto, what's the role that prayer plays in healing, qué lugar tiene la oración en el proceso de la sanidad. what's the role that the family plays in keeping everybody healthy, Entonces, el rol de la familia en cuidar la salud familiar, what is abundant life and eternal life, qué significa vida abundante y vida eterna, what is God's will. Is it God's will that everyone should have abundant life? ¿es acaso la voluntad de Dios que todos tengamos vida abundante? Are there demonic evil forces that inflict diseases? ¿Existen fuerzas demoníacas que infligen enfermedades sobre So the nosotros? student is going through the whole Bible Así que el estudiante de salud entonces estudia la Biblia, with focus on the biblical theology of health. entonces buscando una teología bíblica de la salud. But he's also taking courses about human body and about
viruses and Así que también está estudiando el tema del cuerpo humano, anatomía, los virus. so he is learning all the healthcare matters that can be taught in a church, online and in a local hospital. Así que puede aprender todo esto en una iglesia conectado online. So he comes out as something between a very well-trained nurse and a doctor. Así que él puede recibirse con un entrenamiento entre lo de una enfermera y un doctor. We've created a health encyclopedia, medical encyclopedia online. Así que ya hemos creado una enciclopedia de la salud que está disponible digital. And on his mobile, he can check out symptoms and what possible diseases might be there, what possible treatments. Por esto, esta persona recibiéndose y practicando la salud en la población tiene acceso por su celular a diferentes So referentes. all the medical courses are coming from a medical university. Así que toda la materia de enseñanza viene de una universidad And reconocida. applied theology is courses created by people who understand the Word of God and worldviews. Y las materias sobre la teología aplicada están siendo preparados por personas que entienden la teología bíblica y la cosmovisión bíblica. This person then becomes a health deacon. Ajá. Y esta persona se vuelve diácono de salud, podemos decir. He is taking health care into homes. Entonces, esta persona está llevando salud a las casas. 70% of the patients who come to the doctor or to the hospital, they don't need to come to the hospital. El 70% de los pacientes que se acercan a un hospital realmente no necesitan ir al hospital. Health deacon can go to their home. Porque el diácono de salud puede ir a su casa. You know, imagine that a man has to be away on business. Vamos a suponer de que un padre de familia tiene que hacer su viaje de negocio His wife is looking after little children. y entonces su esposa está cuidando. No, her own children. Entonces la esposa está en casa cuidando a sus hijos, But his mother-in-law is living with him, with her. pero la suegra está viviendo con ellos And mother-in-law needs to be taken to the hospital every second day. y hace falta llevar a la suegra al hospital día por medio. And it's very difficult for a woman in a village to be taking her mother-in-law every second day to the hospital. Y a una mujer en una población le cuesta mucho día por medio llevar a la suegra o la consuegra al hospital. Especially if a healthcare professional can come into their home. Y si hay posibilidad de que un profesional de salud pueda ir a su casa, He can take the blood pressure, take the blood test. claro, puede hacer los exámenes, estudios laboratoriales. A smartphone will give all the data from the blood to a medical lab 500 miles away. Así que directamente por celular se envían los resultados a un laboratorio a 500 millas de ahí. In 5 minutes, 10 minutes, the lab will send the results that this is what the result is. Y en cuestión de minutos el laboratorio envía a su celular ya los resultados. And not only the result goes to the patient and the health deacon, Y estos resultados no solamente se le da al paciente y al diácono de salud, it also goes to the physician who is overseeing the health deacon. entonces el médico que está supervisando el trabajo del diácono también recibe los resultados. So, if health deacon is able to prescribe what is needed, Así que si el diácono de salud con el apoyo del médico puede recetar lo que se necesita, otherwise he just texts the physician that you have seen the blood test results of this patient. I am with the patient now. What's your prescription? entonces el diácono de salud, si él mismo no sabe qué remedio o qué tratamiento dar, él puede escribirse al médico y decir, estoy con la señora ahora en su casa, ¿qué le receto? The doctor says that
I need to hear the heartbeat. Entonces el médico escribe al diácono, necesito escuchar cómo está funcionando su corazón. So the health deacon has an electronic stethoscope, Entonces el diácono de salud con un estetoscopio electrónico, and he puts it on the patient's heart and back. entonces le escucha, Chest. pone en el pecho y en la espalda, And the doctor who is 200 miles away, he is hearing. y el doctor que está a 200 millas de ahí Technology already exists. está efectuando un tratamiento. The patient doesn't have to go to the doctor. Así que no hace falta que el paciente se le traslade 200 millas. Doctor sitting 200 miles away can listen. Así que el doctor a 200 millas puede escuchar las palpitaciones de su corazón. So a health deacon who has been trained by medical university, Así que un diácono de salud entrenado en una universidad, he can take EKG machine and check out the heart of the patient. entonces él puede tomar esa máquina de electrocardiograma y ver cómo está el corazón del He paciente. can give the catheter. Sí, puede poner un catéter si hace falta. So this is a health revolution. Y esta es una revolución en la salud. The church, if it is led by shepherds, Pues si la iglesia está siendo dirigida por pastores, the shepherds care for the health of their sheep. debo decir de que en inglés, pastor y shepherd, uno piensa de ovejas y el otro piensa de la iglesia, aunque en español es la misma palabra. They organize 1,000 people into a health cooperative. Así que este líder de la iglesia con corazón pastoral organiza la iglesia para movilizar la salud. This health cooperative has contract with the health deacons. Así que esta cooperativa de la salud que se forma está conectado con los estudiantes diáconos de salud. So, health deacon goes into homes. Así que el diácono de salud visita a las casas. He or she understands all the medical needs and problems, Ella tiene una comprensión de las necesidades médicas and says to the family that, may I pray for this problem. Entonces le dice a la familia, ¿me permite orar por esta situación? If the family needs not just medicine but counseling, Porque si a la familia le hace falta no solamente medicina, sino if there consejería, is problem of alcoholism or drug abuse si or es el tema addiction, de abuso de drogas, alcoholismo, the health deacon says to the family that, look, I'd like to pray for you, but I'd also like to get elders to come and pray for you, lay hands on you, anoint you. yo puedo orar por ti, pero también quisiera invitarte a que recibas de los ancianos de la iglesia que vengan e imponer las manos And sobre if you are ustedes. struggling with anger and fights and abuses in the family, O si hay conflicto, que enojo en la iglesia o en la familia, then I would like to help you find counseling. entonces yo quisiera ser un intermediario para que ustedes puedan acceder a consejería. Should the shepherd be responsible for the health and abundant life of the whole family, whole community? ¿Debe ser el pastor responsable por la salud en toda la comunidad? The costs are printed out. Everybody knows that this is what the visit of health deacon will cost. If he's doing an EKG, this is what it will cost. Ya están establecidos los precios, se puede saber con transparencia tanto cuesta la visita cuánto cuesta el electrocardiograma. If the patient has to be taken to the hospital, then the health deacon organizes that. Y si realmente el paciente o la paciente necesita ser internado en un hospital, lo coordina el diácono. As a deacon, he or she is under the church. Así que como diácono de salud es miembro del staff de la iglesia. As a health provider, he or she is under the hospital or the clinic or the doctor. Pero como una persona que da servicio de salud, está sujeto a su doctor supervisor regional, digamos. So, why can't seminary be training both a biblical worldview of health and healing
and working with a medical university to train Christian workers in healthcare. Así que, ¿por qué no un seminario? ¿Por qué un seminario no puede estar enseñando, por un lado, la teología aplicada a la salud a los alumnos y tener nexo con el hospital donde se enseñan las materias técnicas, digamos? Let's change the discussion to agriculture. Ahora, podemos cambiar el enfoque, en vez de hablar de salud, hablemos de agricultura, por ejemplo. Why can't a Christian university give a new degree, BS, Bachelor's in Applied Theology and Agriculture? ¿Por qué una universidad cristiana no puede dar un bachiller en teología aplicada y agronomía? Does the Bible have anything to say about poverty and food production and health and eating? ¿Acaso la Biblia no tiene nada que decir acerca de la salud, la producción de alimentos, distribución de alimentos? All the agricultural revolution in India during the last 200 years happened through the church. Así que todo el progreso, el avance de la tecnología de producción de alimentos ha venido a través de la iglesia en India en los últimos 200 años. The first Baptist missionary in India, El primer misionero bautista en la India, William Carey, he started Agri-Horticultural Society in 1820. Así que él fundó una sociedad de horticultura en 1820. There was no such society existing anywhere in the world at that time. En ese momento en la historia mundial no existía esa clase de institución. He saw the poverty and hunger in India. Él vio la pobreza y el hambre en la India. And he realized that Indians have to be taught about basic agriculture, how to have food production. Así que él se dio cuenta que hace falta capacitar a la gente de la India acerca de cómo producir comida. Because it's God's will to give abundant life. Porque es la voluntad de Dios que esta gente tenga vida abundante. No child should be malnutritioned. No debe sufrir ningún niño de malnutrición. Then other Christians who came initially from England to India, Y otros ingleses que también llegaron a la India, they began to put dams on our rivers, build canal systems. entonces comenzaban a construir represas en los ríos y conducir el agua por canales. Indians were worshiping rivers at that time. En aquel tiempo, la gente en la India adoraba los ríos. No, river is not a goddess. No, el río no es una diosa. We have to establish our authority over the rivers. Nosotros tenemos que establecer nuestra autoridad sobre los ríos. We put dams, we build canal systems. Entonces construimos represas, sistemas de canalización de agua. So India's best water engineering college, Así que la mejor universidad de ingeniería hidráulica, began with a Christian engineer comenzó con un ingeniero cristiano, who took 4 students, quien tomó 4 de sus alumnos, sat under a tree, se sentó debajo de un árbol, dreaming about how we will dam this mighty river and how we will make the canals. soñando junto con ellos cómo hacer una represa a este río para canalizar su agua. So with 4 students sitting under a tree with a Christian engineer, Así que 4 alumnos debajo de un árbol con un ingeniero cristiano began the harnessing of water energy in India. Entonces comenzó todo el trabajo de aprovechar este recurso hidráulico. Then a Presbyterian missionary from America Y luego un misionero presbiteriano de los Estados came Unidos to evangelize the poor people in North India. vino también para evangelizar la gente en el norte de la India, But his mission told him, pero su misión, digamos, la organización que le respaldaba, le decía, you have an MA from Princeton. mira, usted tiene una maestría de Princeton. You should not be just preaching, evangelizing the untouchables, illiterate people. No corresponde que usted esté evangelizando a los pobres en la You India. should teach in the Christian college. Debe estar enseñando en una universidad cristiana. What should I teach?
¿Y qué debo de enseñar? Le dijo. You teach economics. Enseña economía. He says, I'm a philosopher, I don't know anything about economics. Yo no soy filósofo, no aprendí economía. If you don't know anything about economics, study it and teach it. Entonces, si no entiendes la economía, estudiarlo para enseñarlo. So poor fellow started teaching economics. Entonces, obedeció la orden de la misión y comenzó a He got enseñar all the economía. textbooks from America and England. Pues trajo los libros de Inglaterra en los Estados Unidos And sobre he economía. found that none of that had any relevance to India. Y él se dio cuenta que de estos libros no había ninguna relevancia para la India. There are no banks, there is no insurance company, there is no Así que stock market. no hay bancos, no hay empresas de seguros, no hay bolsa de valores, There are no laws no hay leyes regulating economics. que regulan la economía. So, what do I teach? Entonces, ¿qué voy a enseñar? Decía él. He started taking his students to every economic activity that was happening in the city. Pues él comenzó a llevar a sus alumnos a donde hay movimiento económico en la ciudad. He heard about the jail. Y él escuchó, por ejemplo, de la cárcel. In the jail was an English military colonel. Entonces, en la cárcel había un coronel militar inglés. He, for some reasons, he was appointed the jailer. Entonces, él fue llamado el mandamás en la cárcel. And he decided that every prisoner who comes into my jail Y este señor inglés decidió que cada prisionero que entra en mi cárcel must go out as a better person. tiene que salir de acá como una mejor persona. So he started teaching them how to take care of cows and goats and sheep. Entonces comenzó a enseñar cómo cuidar de cabras, de ovejas, de vacas. How to grow vegetables. También cómo cultivar ¿cómo se llama? Hortalizas, gracias. How to keep chicken. Sí, también cómo tener gallinas. How to build a cooking stove for their wives so that the wives won't burn their lungs with smoke. Ajá. Entonces también trataron de Everybody was cooking on firewood. Inventar un horno eléctrico casero que no llenaba los pulmones de la señora con el humo. So that a woman who is cooking with firewood, she gets maximum heat, no smoke. Entonces, el propósito es de crear un horno que le permite aprovechar la máxima cantidad de calor y nada de humo. So this professor who is a philosopher, professor of economics, finds that the best economic activity is happening in the jail. Así que este profesor de economía descubre de que la mejor aplicación de esto está sucediendo en la cárcel. So he builds an agricultural institute. Entonces, él funda y construye un instituto agrícola. He's a philosopher who is teaching agriculture. Él es un filósofo que enseña economía. But he's come as a missionary, so he's a Bible teacher. Así que ya que vino como misionero, también enseña la Biblia. So I was a professor. That institute is now a university, and I was a professor in that university. Yo he sido profesor en esa universidad. So this is 1910. So 1820 to 1910. Así que en 1820 William Carey, ¿no? 1910, lo que te estoy contando. By 1960s, 70s. Así que llegando hasta 1960 o 70. Another American is invited to India, Norman Borlaug. Se le invita a otro americano a India en 1970 por ahí. India is having a lot of famines, a lot of starvation. Many people die if the monsoon fails. Sí, está sufriendo el país de la India por la falta de las lluvias monzón y hambruna. So he begins India's green revolution. Entonces, este señor Norman ya comienza lo que es conocido hoy como la revolución verde. So today India is a food exporting country. Hoy en día India exporta alimentos. The biography of Norman Borlaug is called
the man who saved 1 billion lives. Entonces, su biografía de Norman Borlaug se llama El hombre que salvó 1.000.000 de vidas. So during the last 200 years, Así the que durante gospel has transformed India's agriculture. los últimos 200 años, el evangelio ha llegado a transformar la agricultura de la India. Our seminaries don't teach that. Eso nos enseña en nuestros seminarios. But all of these people were missionaries who came to teach and implement the Bible. Y todos estos que llegaron a la India eran misioneros que vinieron a enseñar la Biblia. We're just completing a book, How the Bible Created Modern India. Modern India. Modern India. Cómo la Biblia forjó, cómo la Biblia formó o forjó la India moderna. So that has a long chapter on the history of agricultural transformation of India. Y este libro tiene un capítulo largo que describe el proceso que acabo de explicarles. But although India is exporting food today, sin embargo, a pesar de que la India está exportando alimentos, there are about 28 to 30 farmers who commit suicide every day. La tasa de suicidio de agricultores en la India es 25 a 30 por día. Because the way India's agriculture is structured, porque por la forma en que está estructurado el sistema agrícola, a farmer's family is just able to survive. Permite que una familia de agricultores apenas pueda sobrevivir. If your wife becomes sick, y si se enferma tu esposa, you have to borrow money for treatment. Tienes que prestar dinero para el tratamiento. Because healthcare is very expensive. Porque el cuidado de la salud cuesta. How do you repay that loan? ¿Y cómo vas a devolver el préstamo? There are loan sharks. Hay esos usureros who give you the money and then they make life very difficult. Entonces, te prestan el dinero, después te hacen la vida miserable. So a new agricultural revolution is needed in India. Así que se necesita una nueva revolución de la agricultura en la India. You are a little farmer. Vos sos un pequeño productor. And your crop is having some disease. Entonces, está sufriendo una plaga el cultivo tuyo. You go to the retail shop of agricultural products. Entonces, te vas a la agroveterinaria. And the shopkeeper says that you need insecticide. Entonces, el dueño de la agroveterinaria dice, vos necesitas este insecticida. So you should buy 3 liters of this insecticide. Así que spray. Necesitas 3 litros de este remedio para poder fumigar. You actually need only 1 liter. En realidad necesitas uno nomás. But you buy 3 liters and you pues como él te dijo, your compras soil. 3 y terminas dañando tu suelo. No, because India has so many people. Y porque la India tiene tanta gente, The farms are very small, 1 acre, 2 acre, 3 acres. cada finca es pequeña, quizás media hectárea, 1 hectárea. So, on a day, if you're growing tomatoes, Así que si vos estás cultivando tomate, por ejemplo, only 2 baskets of tomatoes, entonces ripe tomatoes. tu cosecha diaria puede ser 2 canastas. You have to take them to the city to sell, and there is no train or public transportation. Y tenés que llevar al mercado tus tomates y no hay medio de transporte. Now, this farmer who is in distress because he's under pressure to repay the money he borrowed for his wife's treatment. Y este agricultor que está siendo presionado por el usurero para devolverle el préstamo, Is the shepherd, is the church responsible for his life, his family, facing starvation, facing suicide? ¿tiene responsabilidad la iglesia por la situación existencial de este agricultor? No. The church exists to prepare souls for rapture. No. La iglesia está para preparar las almas para el arrebatamiento. Shepherds are not paid to take care of the sheep. They are paid to perform sacraments and preach sermons. No, los pastores no están para cuidar las ovejas, sino para hacer los sacramentos y ritos de la iglesia. No, we are asking the shepherds to organize agricultural cooperative. Así que lo que pedimos es de que los pastores
tengan la visión de crear cooperativas agrícolas. So cooperative will have a professional management. Así que esa cooperativa va a tener una administración It'll profesional be supervised by the shepherds, by pastors. bajo la supervisión del pastor. So on 6 o'clock in the morning, Así que a las 6 de la mañana, when there is a prayer meeting happening in the church, mientras que hay una reunión de oración en la iglesia, farmers are also bringing their tomatoes. entonces los agricultores van acercando sus tomates. So a young person who has been educated in biblical theology and agriculture Así que un joven que tiene preparación en la teología bíblica y en la agricultura, he is taking all the tomatoes that everybody's bringing. entonces él hace recepción de los And tomates. now he has 200 baskets of tomatoes. Ahora él tiene 200 canastas de tomate. Does every farmer need to take his tomato to the city to sell it? ¿Hace falta que cada agricultor lleve su propio tomate a la ciudad? No, this Ya no. young man will divide the tomatoes. These are the best one, A grade, B grade, C grade. Entonces tiene que hacer una selección de los tomates A, B y C. And he will weigh them. Entonces lo va a pesar, He will put everything in his laptop pone toda la información en su computadora, and take the pictures, saca las fotos, upload it on a mobile app. entonces lo sube en una aplicación Then in my village, y en mi aldea, in my agri cooperative, en mi cooperativa agrícola, we have so many kilos of tomatoes today. así que hoy tenemos tantos kilos de tomate a la venta. The wholesalers in the whole region, in the cities, Aquellos mayoristas en la ciudad, they will bid that I will pay X amount of money or I will pay X amount of money. entonces se hace como, no sé, remate o subasta, ¿sí? You sell the whole lot to a one buyer. Entonces el que más ofrece puede comprar todo el tomate del día. A young man who has a pickup truck, Y un joven que tiene una camioneta, he puts all the tomatoes in his truck and he goes and delivers. entonces carga los tomates en su camioneta y lo lleva todito a un lugar. So while the farmers are there, they say, oh, my tomatoes have this disease. Entonces, mientras que el agricultor está ahí entregando sus canastas, comenta al técnico, tiene enfermedad o plaga, mi The enfermedad. young man who is employed as the professional managing the agri cooperative, Así que el profesional que está administrando la cooperativa, que es preparado, he says you need 1 liter of insecticide or entonces pesticide. él dice, tú necesitas 1 litro de este insecticida. In our cooperative, this sells for so much. Entonces nuestra cooperativa se vende en tanto. In the city, in the retail shop, the price is that much. En la agroveterinaria a media cuadra está vendido en tanto. You can check it out. Puedes ir a mirar y comparar los precios. Here is all the information you can just Google and check Aquí out están las how much it instrucciones del costs. uso. También puedes ver en tu celular We cuánto sell cuesta en cheaper su to our catálogo. members because we buy in wholesale. Nosotros compramos al por mayor, por eso podemos ofrecer más barato a nuestros miembros. So the cost of production comes down, Así que se baja el costo de producción, sale price goes up, sube el precio que se adquiere farmers make more money. y los agricultores reciben mejor pago. Now you have a widow, Ahora, hay una viuda, she wants a laptop for her son. ella añora que su hijo tenga su computadora. She's illiterate. Y ella es analfabeta, She's in a village. vive en una aldea, She doesn't know what to do, how to get a laptop for her son. no sabe cómo conseguir un notebook para su hija o hijo. Well, she's part of the educational cooperative which the pastors have created. Así que, sin embargo, ella es miembro de la cooperativa educativa que formó el pastor. The cooperative gives the loan to buy the laptop. Así que la cooperativa es la que da el préstamo para poder comprar el notebook. The woman, how does she repay the money? She doesn't have a Pero esta job. viuda, She ¿cómo has va no a pagar la deuda? She has no education. Ella no tiene educación. Well, can the cooperative teach her to
roast peanuts. Peanut. Okay, sí, sí. Entonces, de repente en la cooperativa educativa le pueden enseñar a ella a tostar maní. Can she fry peanuts? Ella puede tostar maní. Some peanuts with salt, some without salt. Entonces, algunas con sal, otras sin sal. Some with spices, some without spices. Algunos condimentados, otros no. She fries, roasts peanuts. Entonces, ella tosta el maní. Cooperatives buys it from her. Entonces, le compra de ella And la cooperativa. It packages it beautifully. Entonces, le pone un buen envoltura. This is King's peanuts. Entonces, esto es maní el rey. And it's being exported now to whole of South America. Ahora se llega a exportar ese maní tostado el rey a América Latina And North America. y Estados Unidos And Europe. y a Europa. Even to China. Quizás a China también. So the little widow, as she's making income, Así que esa viuda está generando ingresos because the pastors are shepherds, porque los pastores realmente están pastoreando, taking care of the sheep, están cuidando las ovejas that we help this widow give the best education to our child. para que esa viuda brinda la mejor educación posible In para the su hijo. process, we may have to create jobs for her as part of our agricultural cooperative. Y en el proceso, de repente tenemos que crear un empleo para ella. She can't cultivate peanuts, but she can roast them, bake them, Sí, fry them. de repente ella no cultiva su propio maní, pero lo sabe tostar. That's adding value to the product, Y entonces el maní tiene un valor agregado al ser tostado. right? ¿Sí? Eso entendemos. Is the church responsible to take care of widows? ¿Tiene la iglesia responsable de cuidar a las viudas? So, should the seminary education be changed to train shepherds instead of training priests who perform rituals? Entonces, ¿el seminario está preparando pastores que pastorean o sacerdotes? En el sentido de ritos y That you are institución. transforming the whole community. Y esto va a producir una transformación en toda la comunidad. In 8 years, En 8 años, that widow's son is ready to go to college. entonces, este hijo de la viuda ya está listo para ingresar en la universidad. He wants to go to NASA to become a rocket scientist. Él quiere ir a la NASA para ser un científico en los cohetes que van a la luna o más allá. The church has given him the best education using a screen or using laptop. Así que utilizando la tecnología de la educación le han brindado a este joven ya una buena So base. how does the widow mother find the money to send him to NASA? ¿Y cómo esa viuda va a encontrar la plata para enviar a su hijo a la NASA? Well, if she has been repaying her debt faithfully every week, Vamos a suponer de que ella está haciendo su pago mensual o semanal para pagar el préstamo que le hizo. she has credit history. Entonces, es un buen pagador, ¿no? It's all on record that she's a good mother, a faithful client who borrows money and repays it. Así que ya su historial ya está creada, ¿no? Es una buena madre, paga sus préstamos. So the bank then gives the loan to the student to go to NASA. Y eso entonces anima al banco a cederle un préstamo para enviar a su hijo a la NASA, As a rocket scientist, para aprender a ser científico he de can repay cohetes. the bank. Y él, siendo científico, va a tener los ingresos Because the para pagar mother el has préstamo. cultivated discipline, virtue. Pues la madre ha cultivado disciplina. The church has trained him that you need to have character, you need to keep your word. Ha aprendido en la iglesia de que una persona tiene que tener una palabra como documento, ¿no? Now, this is an education revolution. Y esa es la revolución en la educación. The seminary is giving you a 2-year, 4-year course in the Bible. Entonces, el seminario te da un curso de 2 años o 4 años en la Biblia. Some of the courses are nonsensical.
algunas de las materias realmente no tienen sentido. Why doesn't the seminary give you 2 years to study the Bible and 2 years to study agriculture? ¿Por qué no se hace una enseñanza de 2 años en Biblia y 2 años en agricultura? So you become a shepherd who transforms the lives of the poor. Así que tú puedes llegar a ser alguien que pastorea la vida de los pobres. This is an third education revolution, Esta es la tercera revolución de la educación, which is helping you to understand the Bible, apply the Bible to today's world. no solamente aprendes la Biblia, aprendes a aplicar la Biblia a los problemas reales de la vida. I would like to, this is just to give you a flavor of the third education revolution. The book will be here next week, hopefully. Lo que he dicho hasta ahora es apenas una degustación de lo que es la tercera revolución de la educación. El libro en sí está en la imprenta y ojalá que la próxima semana llegue. This will be opposed by church leaders. Ahora, podemos contar con oposición a esta idea de parte de los líderes This will be eclesiales. opposed by university and college and seminary leaders. También los líderes de los colegios, universidades van a oponerse a esta idea. This will be opposed by politicians and bureaucrats. Los burócratas y también los políticos van a oponerse. So you have a lot of mountains to climb. Así que hay muchas montañas que hay que superar. But you will bring the cost of education really low. Pero este va a bajar drásticamente el costo de la educación. You will make Paraguay the most educated nation in the world. Ese va a convertir en Paraguay en el país más educado del mundo. You are bringing out the real gold and diamond and silver and ruby which is in the heart and minds of these students. Así que esos tesoros que están en la mente y corazón de los alumnos están siendo minados, pero en sentido de minería, ¿no? De extracción de lo que hay adentro. You're filling the earth with the knowledge of God. Eso es llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. And if the education is really cheap, affordable, next to your home in the church, Si la educación es económica, barata y cercana en tu iglesia, this will change everything. esto va a cambiar todo. Now, how much time do I have? ¿Cuánto tiempo todavía tengo? No estoy You're controlando the la hora. boss. 20 minutes. Since the coffee is here, Así que ya llegó nuestra media mañana. if we took the coffee break now and after that I took 20-25 minutes, ¿Qué tal si hacemos una 30 pausa acá y luego mis últimos 20 minutos? we can delay Ricardo. Solamente faltaría la parte de preguntas que podemos dejar para después. When do you want to have the question and answer period? Well, actually, since we are addressing the universities, I want to get a little bit into philosophy. Ya que estamos tratando con universitarios, yo quiero entrar un poco en las implicaciones So filosóficas. we can ask Ricardo to shorten his talk. De repente, Ricardo podría abreviar un poquito su charla. And I have so far explained the third education revolution. Hasta ahora he explicado en qué consiste la tercera revolución. This is a revolution which changes everything. Pues esta revolución lo cambia todo. And it is going to take some young people and older people who say, yes, this is the way to go. Va a requerir tener unos jóvenes y personas no tan jóvenes que dicen, sí, por este camino If tenemos our que ir. government opposes it, let's change the government. Si se opone el gobierno a esto, cambiamos el gobierno. Right? Let's use media, let's prepare ourselves to make Paraguay the Switzerland of South America. Entonces, usemos los medios, la comunicación, tecnología para convertir a Paraguay en el suizo de Sudamérica. So I probably need half an hour to get into a subject which is more university and philosophy.
Voy a necesitar 20 o hasta 30 minutos para realmente presentar un tema relacionado al nivel filosófico de la educación. But if we can take the break before that, it'll be better. Si podemos tomar la pausa ahora, ya nos va a facilitar el horario So después. the problem I'd like to discuss, El tema es que quiero discutir o presentarles a 11-year-old girl in Canada, una nena de 11 años en Canadá. she is taught by her school counselor El consejero de la escuela donde ella asiste. that you are actually a boy in a girl's body. En realidad eres un varón en cuerpo de mujer, le dice el consejero. So you should take puberty blockers, Así que vos tenés que tomar ese remedio para frenar la pubertad. and then a few years you should get some surgery, top surgery, Entonces, en algunos años ya podés tener la cirugía que corresponde. and bottom surgery. Así está, arriba y abajo también. The surgeons will help you get rid of your breasts Así que los cirujanos te ayudan a deshacerte de los pechos. and give you a penis. Entonces te va a dar el pilín. And this, the school principal, no, this is actual case. Es un caso real, School por favor. principal agrees to change her name from, let's say, from Kim, she becomes Tim. Entonces, como principal, director de colegio, So, ¿no? Se está de class- acuerdo, cambiamos su nombre So, de Kim a Tim. In school, her name is changed, her gender is changed. Así que en el colegio ya tiene otro nombre, tiene otro Her género, parents don't know anything about it. y sus padres ni siquiera están enterados. When they find out from the school yearbook that she is actually a boy, Y cuando ellos miran el libro anuario del colegio y descubren que, ¡ay, ha sido que hombre! a big court case begins. Entonces comienza en un pleito legal. Parents are required to call her he, not she. Entonces se le obliga a los padres a llamar a su hija él. They must respect her as a boy. Tiene que respetar que ella ahora es hombre. She is a property of the state. Ha llegado a ser propiedad del Estado. State is protecting her to be a boy. Así que el Estado protege su masculinidad. The parents are saying like, wait, let her become 18, she can make her own decision. She's a child, she's making Mira. a decision which she might regret tomorrow. Apenas es nena, es muy joven. Deja que cuando tenga 18 años que pueda decidir qué es. The father goes to jail. He actually spent the time in jail. Y el padre pasó tiempo ya preso por eso. Canada is no longer free. Así que Canadá ya no es libre. Family has no authority. La familia ya no tiene autoridad. So what does this phrase mean that I'm a boy in a girl's body? ¿Qué significa esta frase? Yo soy un varón en cuerpo de mujer. How has this darkness come into United States and Canada and Europe? ¿Cómo ha llegado a penetrar esta oscuridad en la mente norteamericana y europea? Why is European Union and United Nations pushing this onto Paraguay and your government and your universities? ¿Por qué las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales europeas están obligando a otros países a aceptar esta doctrina? So I'd like to discuss this subject because as university students and thinkers, you have to deal with it. Ese es el tema que quiero tratar en los otros 20 o 30 minutos si me lo So conceden. this part of the education revolution is intellectual revolution. Porque parte de la revolución de educación es intelectual. I've talked about healthcare, I've talked about agriculture, He dado ejemplos del campo de la salud y de la agricultura. and I'm giving a vision to the universities. También estoy compartiendo mi visión a las And to universidades church y leaders. a los líderes de iglesias, That they have to stop thinking of the church and seminary as the Americans think. ellos tienen que dejar de concebir el seminario con la cosmovisión norteamericana. Today, American seminaries are not interested in agriculture, or British seminaries are not Porque interested hoy en in día agriculture. los seminarios bíblicos en los Estados Unidos y en Europa no están interesados en la But agricultura. 200 years ago,
Pero hace 200 años, all the best healthcare and agricultural transformation came through the gospel, through the missionaries. The American church has changed. We Sí. don't have to follow them. hace 200 años, todo lo mejor en la innovación, en la agricultura, en salud, vino a través de la teología y a través de los misioneros. ¿Y hoy? So, but that was the first part of what I've said. Esa es la primera parte de lo que acabo de But explicar. let's take coffee, get back Ahora, in 10 minutes. entonces, tomemos un café, volvamos a sentarnos y vamos a seguir. And then we'll go to this question of intellectual revolution. Entonces trataremos el tema de la revolución intelectual. ¿Muy bien? Thank you. Servimos la pausa. Sí, ahí se les va a estar entregando una hoja que tiene 4 preguntas para que ustedes puedan estar respondiendo. Y también si todavía no se inscribieron o todavía no ahí con Pablo, pueden pasar, ahí está donde está el café. Así que para dar sus datos, porque después vamos a estar enviando algunas cositas después de esta conferencia. Así que pueden pasar nomás y tomar su cafecito. Tenemos 10 minutos.
está poniendo. Bueno, él pide disculpas por hacer ajustes en el plan del día. There's no problem. Okay. Well, we just need to communicate to Ricardo because I don't know if he knows what that we've. Cuestión de comunicar eso a Ricardo y ya he encargado a Fabián para que lo negocie con Ricardo. So we have during the last since Tuesday talked about different aspects of the education revolution. Hemos estado hablando de diferentes aspectos o aplicaciones de la revolución de la educación. And these are seeds of the future of Paraguay Estas son semillas para el futuro del Paraguay. that will change the church, change university, change technology, Y estas cosas van a cambiar la iglesia, va a cambiar la universidad, va a cambiar la sociedad, change healthcare, change va a agriculture, cambiar los servicios de salud y agricultura. remove poverty, La idea es terminar con la pobreza. change the idea of what is a pastor, what is a shepherd. También va a cambiar la idea de qué es un pastor y qué hace un pastor. And therefore you expect many pastors to oppose. Por eso contamos con objeciones de parte de pastores actuales. But this is where we have to go. Pero es el camino que tenemos que tomar. But this is an education revolution. It is an education Claro revolution. que es una revolución de la educación. So an important aspect of it is to change the mind. Pero un aspecto importante de esta revolución es cambiar la mente. And I want to now and after lunch just focus on a few things, Y ahora y también después del almuerzo quiero enfocar algunos aspectos. Particularly on sexual revolution and homosexuality, También sobre el tema de la revolución sexual y la homosexualidad. all the confusion that is there in the university, La confusión que reina a nivel universitario. and which is spilling out through the media, through policies, through the government, to everybody. Eso va salpicando a todos los aspectos de la sociedad. So now, before the next session, Así que antes de la próxima sesión, we'll focus only on one thing, queremos enfocarnos en una cosa. on the question, La pregunta es, when someone says, I'm a woman in a man's body, si yo me siento mujer en cuerpo de varón, por ejemplo, or I'm a man in a female body, o me siento varón en cuerpo de mujer, what do they mean? ¿qué es lo que quiere decir con esto? Are they saying ¿Lo están diciendo? that I'm a female soul in a male body? ¿Están diciendo yo soy un alma femenino en cuerpo masculino? Or are they saying that no such thing as soul exists? ¿O están diciendo ni existe tal cosa como un alma? Spirit doesn't exist. Tampoco espíritu. Soul is created by language and culture. Ellos dicen, el concepto del alma es una creación de la cultura y el idioma. It's an artificial linguistic construct. Es una construcción artificial. And we have to be delivered from this illusion of Y soul. necesitamos ser librados de esta ilusión de tener alma. So, why have Europe and America come to this place where most educated professors don't know what is a boy, what is a girl? ¿Cómo han llegado al punto de que la mayoría de los profesores en la universidad no saben qué es hombre o qué es mujer? That's what we want to understand briefly. De eso queremos llegar a entender en forma And breve. then to consider why an intellectual revolution is necessary. Y eso nos hace ver la necesidad de la revolución intelectual. Basically, the European Enlightenment has failed. En síntesis podemos decir que la iluminación europea ha fracasado.
all the university movement was a Christian movement. The church started the university. Pues el movimiento universitario originalmente era de la iglesia. So until the Reformation, from 11th century, 12th century to the 16th century, Así que desde el siglo XI hasta el siglo XVI, all the universities were accredited by the Pope. todas las universidades recibían su acreditación por el Papa. They didn't use the word accreditation. Ya no usaban la palabra acreditación, pero Like the first university in Bologna was started by students. así que la primera universidad europea comenzó en Bolonia, Italia, Who were studying law. por algunos que estaban estudiando These derecho, were priests and monks. siendo monjes y sacerdotes estaban They estudiando la ley. organized themselves as a union. Y ellos se organizaban, se hicieron una unión, They un didn't grupo. want bishops, because as priests and monks they were under bishops. They didn't want bishops to punish them for studying law. Ellos no querían que los obispos encima de ellos les castiguen por estudiar derecho, Because lawyers are troublesome. porque los abogados son un problema. So they requested the Pope to recognize them Así que este grupo de alumnos pidieron al Papa reconocimiento as an educational institution. como una institución And educacional while they are students, the bishops and priests should not interfere. y que durante su formación intelectual que no se entremetan los obispos. The second university was in France, in Montpellier. This was a medical university. La segunda universidad europea se estableció en Montpellier, Francia, el campo de medicina. That was started by the teachers. It was a teachers' union. Eso comenzó como una unión o agrupación de maestros. But all the teachers were priests and monks. Pero todos estos profesores o maestros eran monjes So o it's a Christian sacerdotes. university recognized by the Pope. Así que llegó a ser la segunda universidad reconocida por el Papa. By the 16th century, the Protestant movement rejected the Pope and his authority. Así que en la Reforma protestante, los protestantes rechazaron el Papa y toda su autoridad y poder. So, who is now going to recognize the Protestant university? Entonces, ¿quién va a reconocer las universidades en las zonas protestantes? So, the reformers gave that authority to the local prince. Así que los reformadores entregaron esa autoridad al rey o el príncipe local del sistema feudal, ¿no? So the government started accrediting the university. Así que llegó a ser el príncipe regional el que daba la autorización o el visto bueno para el estudio universitario. The government may be run by fools, but they have the authority over the university. Puede ser que el gobierno está siendo gobernado por tontos, pero ellos tienen la autoridad sobre la universidad. Now, a big change had happened. Había sucedido un cambio grande, Until the Reformation, porque hasta la Reforma protestante, who decided in Europe what is right, what is wrong, what is true, what is false? ¿quién decidió lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto en Europa? Scholars are disagreeing. Los eruditos no se pudieron poner de acuerdo. The intellectual authority La autoridad intelectual belonged to the Pope. correspondía al Papa. Not Pope as an individual, but Pope in Church Council. Claro, no el Papa como individuo, sino la institución papal. So the Pope was the infallible voice of God. Sí, entonces el Papa, la voz infalible de Dios. He decided what's right, what's wrong, what's true, what's false. Él, al final de cuentas, decidió lo que está bien y está mal, correcto e incorrecto. But when Reformation rejected the Pope, Pero cuando la Reforma protestante rechazó el Papa, the reformers were not trying to become popes and bishops. mira, los reformadores no buscaban ser obispos y papas. They were not fighting, they were not revolutionary like Simon Bolivar or Napoleon. Ellos no hacían una clase de revolución como Napoleón o Simón Bolívar. None of them was trying to become political or religious leader.
Entonces la idea no era aspirar a ser un líder político o religioso. They were fighting for truth. The truth must reign. Ellos estaban luchando por la verdad. La verdad tiene que reinar. Eso era su But who tema. is to decide what is truth? Pero ¿quién decide qué es la verdad? So the reformers gave that authority to the university. The reformers, princes, right? no, to the university. The prince recognized the university, but the university was the authority, not the prince. Ajá. Así que lo que hicieron los reformadores entonces es delegaron la decisión de decidir qué es verdad a las universidades. So princes recognizing the university, but intellectual authority is with the university. Así que los príncipes daban la acreditación, pero a la vez reconocían de que los que tienen la autoridad intelectual era la universidad. This is because Luther has translated the Bible into German. Así que parte de este proceso fue el hecho de que Martín Lutero tradujera la Biblia al idioma alemán. But he is not a great Greek scholar or Hebrew scholar. Pero él no es de los grandes eruditos en idioma griego y hebreo. So he's made a lot of mistakes. Así que de paso hizo unas incorrecciones. So his colleagues meet with him every week. Así que su primer anillo de Lutero se encontraba con él semanalmente. And they tell him, you're wrong here and you're wrong there. Y le decía, esta traducción no está tan bien aquí, en este versículo no lo dice So tan bien. together they are seeking to understand God's word and translate it accurately. Así que todo el equipo de traductores estaba buscando mejorar la traducción, la palabra de Dios. So the intellectual authority is not with one reformer, but with a group of scholars in the university. Así que aquí notamos, ¿no?, de que la autoridad radica en el grupo, en todo el equipo de traducción. So Reformation gives to the university an intellectual authority which is superior than the popes. Así que lo que hacen en la zona de la Reforma protestante es que se le da a la universidad una autoridad intelectual superior al que el del Papa. Because at that time, all the university professors are accepting the authority of the Bible as the final authority. Porque en esta altura de la historia, todos los profesores en las universidades aceptaban la Biblia como autoridad máxima. Now you have a different situation. Ahora cambia la situación. The university has rejected the Bible. Entonces, las universidades han llegado a rechazar la Biblia, It puts faith in human mind. poniendo la fe en la mente humana. Then who decides what is true, what is false, what is right, what is bad? Entonces, ¿quién decide lo que está bien, mal, correcto e incorrecto? Human mind. But whose mind? La mente humana. ¿Pero la mente humana de quién? Whoever shouts the most. ¿Quién grita más fuerte? That's how woke culture or critical race theory has taken over. Así ha llegado a reinar la teoría crítica de la raza, ¿no? Because we can protest, we decide what is right, what can be taught in the university. Así que nosotros determinamos porque tenemos el poder de protestar. Now, this is what Nietzsche had said. When truth is dead, then force takes over. Ajá. Y eso es lo que decía Friedrich Nietzsche, ¿no? Cuando se muere, cuando la verdad muere, ocupa su lugar la fuerza. So, this is the end result Esto es el resultado a que nos ha llevado. of an intellectual movement called the Enlightenment. Este es producto de la iluminación, ese movimiento intelectual. And the Enlightenment began with René Descartes in France. Ajá. Y se puede decir que la iluminación comenzó con el francés René Descartes. He was a mathematician and a philosopher. Fue matemático y filósofo. He said that I doubt if God exists. Yo dudo si Dios existe, dijo él. I doubt that the world exists. Y yo dudo que inclusive que el mundo exista. I doubt that you exist. Yo dudo que vos existas. Because I'm dreaming. I may be dreaming. Quizá yo estoy soñando nomás.
But I cannot doubt that I exist. Pero yo no puedo dudar de que yo existo. Why? ¿Por qué? Because that will be illogical or self-contradictory. Eso sería una autocontradicción. I can't say I doubt that I exist. Yo no puedo decir que yo dudo que yo existo. Contradicción de término. The fact that I'm doubting, El hecho de que yo esté dudando I'm thinking, significa que estoy pensando, means that the doubter, the thinker exists. eso implica entonces que el pensador o el que duda existe. This is true because this is logical. Eso es cierto porque es lógico. Logic leads us to truth. Por eso, la lógica nos lleva a la verdad. So this was faith not in God's word but in man's logic. Así que ese trasladó la fe de estar depositado en Dios a de ser depositado en la capacidad lógica del ser humano. Logic is the source of truth. Entonces, The la ultimate lógica authority. es la última autoridad que determina lo que es la verdad. Now, from proving that I think, therefore I am, I Entonces, exist, con esta conclusión, yo pienso, luego soy, o existo, ¿sí? Descartes went on to argue that God exists. Descartes. Entonces, Descartes, o ¿cómo se pronuncia en español? Descartes. Bueno, entonces él decía que también podemos decir que Dios existe. God exists Dios existe because I have logically proven it. porque lo he demostrado lógicamente. Logic is the ultimate authority. Así que la lógica sigue siendo la última autoridad. Philosophers disagreed with his logic, Muchos filósofos no estuvieron de acuerdo con la lógica de but for a long Descartes. time, Descartes' enlightenment accepted that yes, truth, knowledge of truth comes to us through logic, not through God's revelation. Así que llegó a ser aceptado en los círculos filosóficos de que la lógica es lo que establece lo que es verdad. Now, David Hume Ahora, vino el señor David was Hume, a Scottish philosopher. fue un filósofo escocés. He studied Buddhism, Él estudió el budismo, though he never talked about it. no habló de ello, pero lo estudió. If you're interested, I can explain to you where he studied. Si tienes interés, yo te puedo decir dónde estudió el budismo. He said, Él dijo, Mr. Descartes, sorry, you're wrong. disculpe señor Descartes, usted está equivocado. You have not proven that you exist. No has podido comprobar de que tú existes. You think means thinking exists, not that the thinker exists. El hecho de que vos piensas solo muestra de que existe el pensar, no que vos existes. To prove that the thinker exists, the doubter exists, Para poder comprobar que existe el que piensa o el que duda, you have to prove that every effect has to have a cause. Thinking has to have a cause. entonces tenés que probar de que cada causa tiene un efecto. But nobody can prove that every effect has to have a cause. Pero nadie puede comprobar que cada efecto tiene que tener una causa. Because if God created the universe, Porque si Dios creó el universo, who created God? ¿quién le creó a Dios? We can't prove that every effect has to have a cause. Así que no podemos comprobar de que todo efecto tiene su causa. O dije al revés. No, todo efecto tiene su causa, está bien. So, an atheist believes that the whole universe exists without a God. Así que el ateo cree que el universo existe, pero sin que haya Dios. If matter exists without a God, why can't thinking exist without a thinker? Así que si la materia puede existir sin un Dios, ¿por qué no puede un pensamiento existir sin que haya un pensador? You doubt means the doubting exists. It doesn't mean that the doubter exists, the soul exists. Entonces, no ese me mataste. You're getting deeper into philosophy than I ever studied. Yes. Can you repeat that? I want to try to explain it. You doubt proves the doubting exists, not that Así the que- doubter exists. El hecho de que dudas muestra que existe la duda, no el dudador. O el que duda existe, ¿sí? Bien.
Because to prove that doubt must be caused by the doubter, you have to prove causation. Ajá. Entonces, lo que te estás obligando a hacer es el concepto de causa y efecto existe. Nobody can prove that because nobody knows everything. Y nadie puede comprobar que existe ese fenómeno de causa-efecto porque nadie sabe todo. And, let me illustrate the problem. Lo voy a ilustrar. Hume used philosophy, but he doesn't want us to use philosophy. Me supera, sí. Bien. Think of Mr. Joe Smith in California. Vamos a pensar en el señor José Smith en California. He loves a woman, Él ama a una mujer, he marries her, se casa con ella and then he realizes that he has married a very difficult person. y después se da cuenta, me casé con una muy difícil. So they have a nasty divorce. Entonces ellos tienen un divorcio, pero muy feo, It's like Bill and Melinda Gates. como Bill y Melinda Gates más o menos, ¿no? So he is afraid of marriage. Así que él llega a tener miedo al matrimonio. After a few years, he's attracted to another woman. Así que después del divorcio pasan los años y se siente atraída a otra mujer. After some dating, he gets married. Así que luego de un tiempo de, ¿cómo se llama? Cotejar, no se dice. Cortejar, ahí está. Se casa. And then they fight and they have a terrible divorce. Entonces ellos llegan a pelear y tienen otro horrible divorcio. So now he begins to hate American women. Así que él comienza a odiar a mujeres americanas. They are too difficult. Son demasiado difíciles son. So he decides that next time I will get a Chinese female. Entonces la próxima vez me voy a buscar una chinita. I will carefully describe what kind of female I want. Entonces con mucho cuidado voy a ir analizando y describiendo qué clase de mujer estoy buscando. So he goes online Entonces entra en línea. and he orders specifically that this is the kind of female I want. Entonces este son las cualidades, especificaciones de la mujer que The busco. height and the length and the hair color. Sí, and entonces skin color del color, pelo, altura, todo, ¿no? everything. Todo lo especifica. And she is to be delivered by Amazon. Y Amazon le tiene que hacer la delivery, ¿no? He orders for Friday evening to Entonces begin the hace el weekend. pedido para el viernes a la noche. And I'm not going to have a big marriage this time. Esta vez no voy a hacer el gasto del matrimonio. I'll just invite 6 friends. Simplemente voy a invitar a una media docena de We'll have a amigos. small celebration Vamos a for tener my una new pequeña life. celebración en casa de mi nueva etapa de vida. He orders the food and the drinks. También hace por pedido la comida, bebidas. So after work on Friday, everybody is driving to his home. Así que las personas se acercan a su hogar el viernes después del trabajo And his boss calls him as he's driving for his marriage y, party. y mientras que está en camino en el auto le llama a su jefe. Oh, we've just received a project from China. Acabamos de recibir un proyecto de la China. It's a multi-billion-dollar project. Es un proyecto de millones de I need you dólares. to turn around, come back to the Necesito que office. vuelva enseguida a la oficina. We have to work tonight Esta noche tenemos que so that trabajar we submit the proposal tomorrow. para poder presentar la propuesta mañana. Otherwise, we'll lose this Si no, job. perdemos toda esta licitación. Poor fellow. He has Pobrecito. to turn around. Tiene que dar vuelta y volver. So he calls his friends. Entonces llama a sus 6 I'm amigos. sorry, I can't come for my marriage party. Disculpe, no puedo venir para mi fiesta de Food and drinks matrimonio. are all there. Así que está la comida, está la You bebida. please go. Así have que fun. disfruten ustedes, pero no puedo So asistir. I will come when I can come. Voy a llegar cuando pueda. So everybody has gone into his home and they've started Así que eating todos and entran en su drinking, casa, comienzan a comer, tomar, and he's not there. y todavía no They llega. get a little bit drunk. Ellos ponen a tomar demasiado. And they said, well, he's not coming. We at least look at the bride. Entonces, si él no viene, por lo menos la novia la vamos a ver quién es. So they opened the Amazon case, Entonces abrieron la caja que vino de Amazon, take the Roxy out. saca a Roxy, She is beautiful. hermosa. She is not wearing any clothes, No tiene ni una ropa but the puesta, clothes are there folded. pero las ropas están dobladas ahí en la esquina de la And they caja. haven't seen such a beautiful female.
Y nunca han visto una mujer tan hermosa. Exactly what he wanted. Justamente al pedido de él. Her name is Roxy. Se llama Roxy. So, her batteries are fully charged. Así que las pilas están cargadas. So they turn her on, Entonces le prenden la pila. and she speaks more beautifully and seductively than any Qué prostitute voz can seductiva speak. que tiene. They are turned on. Y ellos ya están excitados inclusive, ¿no? One of them begins to feel her, Entonces uno le comienza a toquetear. and they decide, let's try her on, Entonces la vamos a probar. initiate her. Entonces le vamos a dar una iniciación. They have sex with her, Entonces tienen relaciones sexuales con Roxy. and then they go home. Después se van a casa. Now, Roxy is very intelligent, not only beautiful. Mira, Roxy no solamente es hermosa, es inteligente. You can ask her any recipe in the world, she knows how to make it. Puedes preguntarle cualquier receta en el mundo, ella sabe prepararlo. You can ask her to translate 150 languages, she can translate all the Tú languages. le pides traducir en 150 diferentes idiomas y te lo puede hacer. You give her complex mathematical problems, she can solve them. Tú le das un problema matemático complejo, ella lo resuelve. Any question that Wikipedia can answer, she can answer. Lo que puede contestar Wikipedia, ella puede contestar. She can play chess with you. Puede jugar al ajedrez contigo And she can beat y te gana. She thinks. Ella piensa. Does she exist La pregunta es, ¿existe ella as a person, como persona, as a soul? como alma? Can she say to the police that these guys raped me? Ella puede ir y decir a la policía, estas me violaron. They violated my dignity, my right. Entonces ellos violaron mi dignidad, mi derecho. Because they never paid for me. Porque ellos no pagaron por comprarme. I don't belong to them. No les pertenezco a ellos. And they violated me. Y me violaron. Does she have human rights? ¿Tiene derechos humanos? Is she a person? ¿Es una persona? Suppose the man, after a while, Mr. Joe Smith, he gets tired of her. ¿Y si con el tiempo José Smith se cansa de Roxy? He says, now the law allows me to have same-sex marriage, so I don't want a female, I want a male. Así que, ya que la ley me permite tener matrimonio con el mismo sexo, ya quiero un varón. So he takes the female chip out and he puts the male chip. Así que le saca el chip femenino y pone un chip masculino en Roxy. So Roxy becomes Rocky. Ahora se vuelve Roque, ¿no? She begins to talk like a male, Comienza a tener una voz masculina, behave like a male. comportarse como hombre, Her vocabulary is changed. cambió su vocabulario. Yes, she is reprogrammed. Sí, ha sido reprogramada, pues. And then he gets tired of the men also. Entonces se cansa de Rocky también. He prefers a cat. Él prefiere, mejor un gato. So he takes the male chip out and puts the cat chip in. Así que saca el chip de masculino y pone chip felino. Now suddenly Roxy is meowing. Entonces hace miau, She likes lying down on his lap and having him cuddle her le hair. gusta acostarse en su regazo y que le dé cariño. Is she a person? ¿Es una persona? Now, David Hume is saying to Descartes, Entonces, el argumento de David Hume a Descartes, if logic is the source of truth, si la lógica es la fuente de la verdad, you have not proven that you exist as a soul. aún todavía no has comprobado que vos existís como un alma. Logic cannot prove that God exists. Pues la lógica tampoco puede demostrar de que Dios existe. If logic cannot prove God exists, does it mean God doesn't exist? Or does it mean logic is limited? Ahora, el hecho de que si la lógica no puede comprobar que Dios existe, ¿significa que Dios no existe o significa que la lógica tiene su limitación? If your car doesn't fly, Si tu vehículo no vuela, does it mean that flying is impossible? ¿eso significa no se puede volar? No,
you're using an instrument which is not designed for flying. Simplemente estás utilizando un instrumento que no está diseñado para volar. Your car is not a plane, it's not a submarine. No es un submarino, tampoco es avión. You are misusing logic. Así que estás mal usando la lógica, un abuso de la lógica. But European intellectuals continue to use and rely upon logic. Pero los intelectuales europeos siguen utilizando la lógica. Hume says, Y David Hume les look, dice, it's not important to know whether God exists or doesn't exist. a final de cuentas no importa poder comprobar si Dios existe o no. What is important is to know what is right and what is wrong and to do what is right. Lo que importa a final de cuentas es saber lo que está bien y lo que está mal y hacerlo. Logic cannot prove God, logic cannot prove soul, but logic can prove right and wrong. Así que la lógica no puede comprobar la existencia de Dios, pero sí puede mostrar lo que está bien y está mal. That's good enough. Y eso es suficiente para mí. But Immanuel Kant, the German philosopher, comes along Entonces llega Immanuel Kant, el filósofo alemán, and he proves that actually logic cannot know what is right, what is wrong. y él demuestra que la lógica no es capaz de mostrar lo que está bien y está mal. Is dictatorship wrong? Tener dictadura, ¿está bien o está mal? Is it wrong to keep a cow in a cage? ¿Está mal guardar tu vaca en una jaula? I can buy a cow, I can sell a cow. Yo puedo comprar una vaca, vender una vaca. Why can't I buy a girl from Nepal and keep her in a cage? ¿Por qué no puedo comprar una chica de Nepal y guardarla en una jaula? And when I'm tired of her, sell her. Cuando me canso de ella, la vendo. If I can sell her in America, I make a lot of money. I go Si to la vendo en Nepal, I América, got gano two más. girls. Me compro 2 chicas entonces. Is a girl different than Roxy? Entonces, ¿qué diferencia entre una chica y Roxy? Is I can buy a cow, why can't I buy a girl? Is a girl different than a cow? ¿Qué diferencia hay entre una vaca y una chica? That cow can be kept in a cage, she can be kept in a lock and key, but a girl cannot be kept in a lock and Así key que or in a se cage. puede guardar tu vaca en una jaula con llave, pero una chica no. Because a girl has an inalienable right to freedom. Porque tiene la chica un derecho inalienable a la libertad. I cannot force her. Yo no la puedo obligar. She has to say before a priest, I do want to marry this guy. Porque ella ante un sacerdote tiene que decir sí ante un juez. If she says, I don't